¿Cuántos main Nicole desde la beta? Linnea es un personaje que ya se ha consagrado como más pulled y la comunidad ya está ahorrando por ese personaje, sobre todo los mains Geos y los mains Zibai. Pero las dos, sobre todo Nicole, tienen un gran problema. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, gracias por disfrutar y ver el vídeo y el canal, dejar vuestros puntitos del hype, que es lo que más ayuda, recomienda y posiciona toda la plataforma, y el equipo del canal está muy agradecidos por todo el apoyo. Tenéis 2 bendiciones por todo esto anterior free to play, así que corre a comentar el vídeo y a dejar un buen like. Gracias por estar ahí, que aprovechéis si estáis comiendo y recordad darle amor a la nueva página web y al nuevo canal de WUA. Y vamos con el gran problema de Alice y Nicole. Dejadme en los comentarios quién es main Alice. No, dije Alice y Nicole, no, de Nicole y de Linnea. Dejadme en los comentarios quién es main Nicole desde la beta y quién es main Linnea desde la beta, ya que yo sé que mucha gente va a sacar a Linnea por lo buen soporte que es, independientemente de si acaso tiene un carry Geo en su cuenta. Vamos a empezar por Nicole, que además, Phil, yo igual ibas a hablar de Linnea primero para mantenerme viendo el vídeo hasta hablar de Nicole. No, voy a hablar de Nicole. ¡Nicole! ¿Qué problema tiene Nicole? Atentos. Nicole ya se sabe por el código, por el datamine, por los leaks y por la info y por las fuentes, que en este caso coinciden con fuentes muy fiables, que va a ser una especie de Bennett, de verdad, que va a dar un escudo y que va a bufar el ataque y seguramente algunos otros buffos a los personajes en campo. Recordemos que Bennett prácticamente lo único que hace es dar este gran bufo de ataque y curar durante 12 segundos, y que aparte del set de nobleza, no existe un set de la aquelarre que bufe a todo el equipo, pero igual más adelante sale uno, porque se han confirmado más bufos a personajes de Mondstadt y tenemos un set de DPS de la aquelarre, pero no tenemos un set de soporte de la aquelarre. Os habéis quedado pensando todos, ¿verdad? Y esto hace que el 15% de bono de daño piro que nos da Bennett y que beneficia a Barca, igual pueda ser que Alice nos dé algunos otros buffos interesantes a los personajes de la aquelarre del equipo. Y algún bono más y constelaciones porque es un 5 estrellas. ¿Qué puede llegar a ocurrir? Estamos en el meta de Notcry, estamos en las reacciones lunares, pero aparte se está jugando con todo esto de los buffos a personajes antiguos y de la consonancia traumatúrgica. ¿Qué ocurre con las reacciones lunares? Que hay principalmente 2 bufos que no sirven para nada y que de hecho son las mecánicas más explotadas de las últimas naciones. El bono directo de daño infligido, que es principalmente lo que otorga Furina, pero muchos otros personajes también. Y el bono de daño elemental, que es lo que otorga, por ejemplo, Kazuha, por eso no se está viendo nada, o lo que da el set de pergamino de Natlan, que hacía muy poderosos a personajes como Yansan, como Xilonen o como Citrali. Lo bueno es que pueden llevar otros sets también. ¿Qué ocurre con todo esto? Que en el caso de Nicole, que no va a activar el set de pergamino porque no es de Natlan, puede que haya un set de soporte de la aquelarre. Y aquí viene el punto. Pensar en lo siguiente. Seguro que habéis escuchado en los leaks, aparte de que lleva escudo, que no va a curar, que posiblemente tenga los bufos muy limitados a qué cantidad de personajes de la aquelarre hay en el equipo. Y que los bufos es posible que sea a los personajes traumatúrgicos, que es lo mismo, aquelarre y traumatúrgicos, las brujas, los de Mondstadt, los antiguos. Y esto a día de hoy ocurre con Mona. Mona con su C4 le da 15 de daño crítico, aparte de los 15 de probabilidad, solo a los personajes traumatúrgicos. Albedo también tiene un bufo parecido, tiene un buen daño infligido a todo el equipo, proporciona su defensa, pero luego tiene constelaciones que le dan más daño, pero a los personajes traumatúrgicos nada más. Y Sakarosa más de lo mismo. De hecho, Sakarosa los únicos bufos que tiene son, con la C6 y demás, a los personajes traumatúrgicos del equipo. ¿Qué puede pasar con Nicole? Que por mucha gente que realmente esté esperando por ella, igual Nicole es un personaje que no es solo un Bennett global, ahora hablo de ello, sino es un personaje cerrada, muy extremadamente cerrada, solo para personajes y equipos formados por el aquelarre. Pongo ejemplos. Si hablamos del equipo de Barca, que se dice que Nicole va a ser pues para mejorar o equilibrar el equipo de Barca y todos los main Barca tienen la esperanza de que Nicole sea poderosísima, pues tienes Barca aquelarre,
Durin, Aquelarre, Venti, Aquelarre o Sakarosa, pero Venti principalmente. Y tenemos a Nicole del Aquelarre. Tienes un equipo donde 4 de 4 personajes reciben el bufo y se nota que Nicole, si tiene pues unos stacks o algo así, posiblemente buffe más a todo el equipo o haga más daño ella o lo que fuera que vaya a hacer Nicole. Si hablamos de jugar la core de Durin Nicole como si fuera la core de Xiangling Bennett, que se utiliza muchísimo, hay equipos que la podrían utilizar. Por ejemplo, si hablamos de Varesa, Varesa no es del Aquelarre, pero el best in slot de los sobrecargas de Varesa es con Durin a día de hoy jugando Yansan y Chebrus, que son 2 4 estrellas. ¿Qué tal si en vez de uno de esos 2 4 estrellas metiéramos a Nicole siendo 5 estrellas junto a Durin, y que si el personaje que queda libre fuese un personaje traumatúrgico, por ejemplo, Fischl, que le puede dar 40% de ataque al personaje en campo y fuera del campo tiene un daño absurdo Fischl que ya conocéis siempre? Podría ser que una core de 3 personajes traumatúrgicos funcionara. Podría ser que Nicole, para activar muchos bufos, tuvieras que jugar 3 personajes de la Aquelarre para activar bufos y que fuera mejor de Bennett. Y aquí viene el último punto. ¿Y si Nicole es muy cerrada para un equipo de Barca o solo para equipos de 3 personajes de la Aquelarre? Pero sí, Klee, Mona, Durin Carry, Razor en su nuevo equipo siendo el mejor DPS 4 estrellas, mejorando más aún el equipo de Razor, el equipo de Barca por supuesto. Y sabéis que ahora van a bufar a Amber, Lisa y Kaeya, que lo comenté en este vídeo que está por aquí. Los bufos a los personajes antiguos de Mondstadt se vienen para la 6.6. ¿Y si Nicole fuera extremadamente cerrada para todo esto? O, peor aún, ¿y si Nicole, al ser un 5 estrellas, fuera solo mejor que Bennett con constelaciones, con su arma, que igual el arma también bufa al equipo y la C1 y la C2 también bufan al equipo? Es el modus operandi de Hoyoverse y o se gasta mucho dinero por ella o realmente todas las expectativas e ilusiones que hay por Nicole igual tienen que bajarse bastante porque igual la hacen muy limitada solo a estos equipos o solo a Barca. ¡Ya está disponible la app de la web del canal! Gracias por el apoyo a la web, y lo que más me pedía la gente era que si por favor podía sacarlo en forma de app para que consuma menos datos, para poder verlo en el celular de forma más cómoda, para no tener que abrir Genshin y compilar sombreadores cuando querían ver alguna cosa de su cuenta, porque a través de mi web y de la app se puede ver con el UID tus personajes, tu perfil y todo lo que tú quieras. Y de hecho os va a sorprender, pero la app va a salir con el 100% de las funciones de la web, que esto es totalmente difícil y por decir casi imposible las primeras semanas de un lanzamiento de una app, así que os animo a descargarla, que está el link aquí abajo en la descripción. Tenéis 1000 herramientas que ya conocíais de la web, que estáis dándome solo feedback positivo, y por eso he podido lanzar la web tan pronto, gracias a vuestro apoyo y vuestro cariño, y yo trabajo solo para vosotros al final. Damas, caballeros, si ponéis 5 estrellas y una review positiva, ayudaría infinitamente a la gente que se descargue la app. Así que señores, gracias, y darle apoyo a la nueva app del CEO, que eso va a hacer que tengáis mucha más calidad de vida con vuestra experiencia en Genshin Impact. Y ahora hablemos de Linea, porque yo os he dejado pensando con Nicole, y no es dejaros pensando, es vamos a tener en cuenta que Hoyoverse es Hoyoverse, que conocemos lo que ocurre y que ya nos conocemos la historia bastante. Linea. ¿Qué problema tiene Linea si pinta que está rotísima? Si es espectacular. 30% de baja resistencia geo, 14% daño cristalizado lunar, el arco le da 20% a las habilidades elementales del equipo y casualmente Zibai y Columbina tienen todo su daño en la habilidad elemental, el AC2 da daño crítico geo como lo haría la C6 de Gorou, da un bufo de maestría a todo el equipo como lo hace Sakarosa, que es una salvajada el bufo de maestría a todo el equipo, cura, y encima como es un equipo de geo pues hay cristalizados, y es un sub DPS fuera del campo, como Inefa, hace una burrada de daño fuera del campo. ¿Qué más quieres? Si Inefa es Must Pull sin bajar resistencias y dando un bufo de maestría solo al personaje en campo, Linea encima cura. ¿Qué puede haber de problema con Linea? Pues sí, señores, hay un problema. Ese problema se llama Iluga C6. E igual pensé en hacer un vídeo de... Me gasté $500 en Genshin Impact y fue el mayor error que cometí en la historia de mi vida y de mi canal. Pero mejor os lo cuento en este vídeo y lo resumo. Iluga C6, a mí me costó todo eso y lo saqué en directo porque los 4 estrellas a veces no salen y me tuvo que salir Zibai C3 y Neuvillette C2 para sacar Iluga C6. Tenía ya Neuvillette C1, pero un dolor de narices y me costó más Iluga C6 que Columbina C6, porque tuve suerte con Columbina C6 y es un 5 estrellas versus un 4 estrellas. Pero ahí está el problema.
Muchos main Zibai tienen Zibai y Luga C6 Columbina y se juega ahora pues con Gorou o con otras cosas. ¿Qué ocurre cuando llegue Linea? Que los personajes de Notcry necesitan al menos un equipo, o sea, en el equipo al menos un personaje que no tenga presagio lunar. ¿Por qué? Porque la consonancia de Notcry, que está aquí en pantalla, te dice que si hay un personaje al menos que no es de presagio lunar, se tiene en cuenta sus stats para meter un bono de escalado base, el importante, el fuerte, el que está roto, a las reacciones lunares. En el caso de los Geos, con 3600 de defensa, es 36% de daño a todo el equipo en reacciones lunares. Una locura. Linea se aprovecha de esto, es sub DPS. Columbina se aprovecha de esto, es sub DPS. Y Zibai es el DPS principal que hace cristalizado lunar. ¿Qué ocurre aquí? Que Iluga tiene presagio, Columbina, Linea y Zibai tienen presagio lunar. Entonces, si tú juegas lo que parece que es un bait espectacular y que lo fue con Iluga, y que Zibai, Iluga C6, Columbina, Linea, que parece el prime, el best in slot del equipo, lo juegas, no tienes esa consonancia y no tienes el personaje sin presagio, no tienes el bufo. Con lo cual, Iluga a día de hoy es el que sobra en la ecuación. ¿Y por qué cuento todo esto? Porque si hacemos un esquema del equipo, teniendo en cuenta este primer equipo Prime, Zibai va con su set de DPS de Notcry, Iluga va con Serenata, triple maestría, recarga, que es como se indica en las guías, como lo hemos construido y como lo jugamos hasta ahora, Columbina va con su set de DPS lunar, y Linea, ¿qué podría llevar? Llevaría el set lunar de sub DPS porque es un sub DPS. Pero claro, si ahora quitamos a Iluga de la ecuación para meter un Geo soporte que haga mucho daño fuera del campo, que pueda llegar a 3600 de defensa, que podrían ser principalmente Xilonen y Albedo, y alguno dirá, bueno, pero Shiori... No, Shiori no, porque Albedo da un bufo de 125 de maestría a todo el equipo. Shiori no hace eso. Y Albedo, con los nuevos bufos de la Aquelarre, incluso con constelaciones, tiene más techos de daño que lo que puede tener Shiori. Y tiene la posibilidad Albedo incluso de usar el arma de Shiori como best in slot por el daño crítico y la defensa que le da adicionales. Entonces, si jugamos esto, ahora resulta que Linea lleva Serenata. E igual hay que refarmear un full Serenata con doble defensa, casco de daño crítico para Linea y hacer un montón de cosas que igual nos dan bastante igual y que igual Linea no se esperaba que funcionara así. ¿Y Albedo qué va en este caso? Pues bueno, iría con el set de Compañía Dorada o algún set de sub DPS que nos beneficie para que el daño aumente mucho más. El Sueños Opulentos para la defensa y que se tenga en cuenta sus stats de proporción crítica para poder calcular el daño de cristalizado lunar, por ejemplo, que sabéis cómo funciona la reacción. Así que, damas y caballeros, Linea ha hecho que literalmente Iluga desaparezca, que posiblemente Albedo sea el nuevo best in slot del equipo de Zibai, y me parece bien, sinceramente, porque ya sabéis que el equipo de Flins tiene a Sakarosa, que no es presagio lunar y que tiene mucha maestría, y los anemos tienen en cuenta la maestría, que el equipo de Nefer tiene a Nahida, que no tiene presagio lunar, que tiene mucha maestría, y que para los Dendros se tiene en cuenta la maestría, para este buff de la consonancia que buffa el escalado base las reacciones lunares. Así que, damas y caballeros, esto no se lo esperaba a nadie, no nos hemos dado cuenta, se nos ha ido el banner recopilatorio de Albedo, a mí se me ha ido y no lo he recomendado anteriormente y no me he podido dar cuenta, pido una disculpa, pero es muy posible que Iluga ya no sirva para nada. Así que tener en cuenta todo esto porque igual nos ilusionamos demasiado con Linea y con Nicole e igual siendo Genshin un juego que nos aprieta muchísimo y que literalmente nos hace perder y gastar recursos a lo loco y que posiblemente no tengamos suficiente para todo lo que queremos, hay que tenerlo en cuenta lo que estoy explicando como mínimo para poder aprovechar los personajes. Un poquito más, cuidaos mucho, tener muy buen día, no soy miniminis y chaito.